Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenos días. Bienvenido a tu canal de Lección Divina del Pueblo y para el Pueblo de Dios. Buenos días, don Humberto. ¿Ya viste? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, don Humberto? Bien, ¿y usted? También, gracias a Dios, mire, Muy bueno. preparados. Ya no suena mi computadora. Oh, Ya no suena como antes. ya le encontró el ruido. Ya le encontraron el ruido. Qué bueno, don Humberto. A veces son fallas técnicas, ¿verdad? Sí, Qué bueno que ya tiene su instrumento de trabajo mejor. ya mejor. Dios es ¿Cómo bueno. está? ¿Cómo está? Gracias a Dios, bien. ¿Cómo Mire. está? ¿Bien? Sí. ¿Mejor? Sí, ahorita fui a mi terapia temprano. Ya regresé de mi terapia y me siento a gusto. Cansado, pero a gusto. Ya, si Dios quiere, al rato descansamos un momentito para continuar el día. ¿Cómo ve? Hoy lo que vamos a ver es el capítulo 10 de la carta de San Pablo, la segunda carta de San Pablo a los Corintios. ¿De qué se está aprendiendo en mi computadora? Se está conectando Rebe. Sí, muy bien, gracias. Sí. Mire, don Humberto, hoy es día de San Matías Apóstol. Hola Margarita, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, ¿cómo te fue en tus citas? Ay, bien entretenido todo. Sí, No, sí. Que están revisando tarjetones y todo lo que falta, pues ahí hay que hacer a medicina preventiva, a nutrición. Ay, no. nos quieren uniformar a todos, ¿verdad? Ay, sí. Y Pues, todo para que me autorizaran unos análisis de sangre. oh, Nada más. así nos van a agarrar de rebote a todos para que todos tengamos todas las vacunas y todo. No, estaba llenísimo. Pero bueno, pues ya. Lo bueno que ya pasó, Margarita. Ya, ahora a ver el mes que entra a ver qué quieren. Esperemos en Dios que ya nomás atendernos bien. Pues sí. Pues vamos empezando en nombre del Padre, del Hijo. Padre, del Hijo, del Espíritu Amén. Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Buenos días, Marta Alicia. Buenos días, ¿cómo están? Gracias a Dios, bien. ¿Y tú cómo estás? Maestro, también. Qué bueno, Marta. Me alegro mucho. Adiós. Miren, hoy
hoy Pablo, capítulo 10 y 11 y 12 son extractos de otra carta, donde Pablo de vuelta le da respuesta a sus adversarios. Recuerden que Pablo la pasó muy mal, ya lo vimos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando no lo perseguían los judíos, lo perseguían los paganos. Pero su vida siempre fue un estar en persecuciones, córrele de aquí para allá y de allá para acá. Y San Pablo nos dice todas las veces que recibió los azotes en la sinagoga, todos los azotes que recibió de los romanos, pero así siempre se mantuvo firme en la fe. Yo creo que la fe crece en la adversidad, fíjense. Cuando un hombre y una mujer tienen fe y empiezan a tener adversidad y ellos se siguen manteniendo en la fidelidad del plan que Dios quiere para cada ser humano, la fe crece tan grande que podemos compartirla con los demás y podemos instruir a los demás. Hoy pidámosle al Señor que, igual que Pablo, nosotros nos mantengamos fieles a su proyecto que tiene para cada uno en nuestra vida. Pero a veces muchas personas no hemos descubierto para qué Dios nos quiere en esta vida. Y le vamos haciendo caso a otras corrientes, a otras cosas que nos van presentando. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Nosotros lo sabemos por San Ignacio de Loyola, que seamos felices. ¿Cómo ser felices? Haciendo felices a los demás, punto. Ese es el plan que Dios tiene para cada uno. Y precisamente hoy, que es día de San Matías Apóstol, San Matías. pidámosle a Dios que Dios nos escoja también a nosotros y que nosotros seamos fieles cumplidores del mandamiento que Jesús da. A mí me llama mucho la atención, fíjense, la liturgia en este tiempo de Pascua, el Evangelio de de San Juan 15, del 1 al 17, ya van como 5 o 6 veces que se repite en estas semanas de Pascua. Y hoy de vuelta se vuelve a repetir en el texto que la liturgia pone para San Matías Apóstol. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Pidámosle al Señor que seamos como Pablo, fieles amantes de Dios, fieles seguidores del Señor Jesús y fieles facilitadores de la vida para los que nos rodean. Marta, ¿nos ayudas con la primera, aquí la introducción de esta carta? Por favor. Sí, maestro. Respuesta de Pablo a sus adversarios. Los capítulos 10 al 13 se consideran en general como una parte especial de la segunda carta a los Corintios. Por razón del estilo y del contenido, forma una unidad cerrada, una especie de escrito de defensa y acusación enteramente personal, con el que Pablo hace morder el polvo a sus enemigos y a cuantos han criticado su persona y su obra. A través de estos capítulos se perfila la fuerte personalidad del apóstol, que se aira, juzga y castiga, pero que siempre se afana y se preocupa, con amor profundo y fuerte, de padre y pastor, por la iglesia a la que quiere servir. Pablo, en 6, 11 al 7, 16, Pablo ha dado testimonio de su amor a la comunidad de la misma manera más cordial. La reconciliación se ha consumado, la paz se ha restablecido. Esto hace posible llevar ya a cabo la colecta, capítulo 8, 9. Pero ahora en los capítulos 10 al 13, Pablo ataca y se defiende acerada y vehementemente contra sus enemigos. No pocos exégetas opinan que los capítulos 10, 13
fueron originalmente una carta polémica de Pablo, escrita antes de 6:11 a 7:16 y solo más tarde unida por un redactor junto con otra carta del apóstol a nuestra segunda a los Corintios. Otra opinión más avanzada sostiene que 10 al 13 constituiría la carta en medio de muchas lágrimas, pero tal suposición es indemostrable y poco probable, pues de hecho en estos dos capítulos no presentan una carta lacrimosa, sino una carta acerada y combativa. Otros admiten, a pesar de todas las objeciones, que la actual segunda carta a los Corintios forma una unidad desde su origen. La nueva ruptura de hostilidades después de la solemne afirmación de reconciliación se explica suponiendo, por ejemplo, que ciertamente se ha restablecido la paz entre Pablo y la gran mayoría de la comunidad de Corinto, pero que sigue existiendo una minoría hostil al apóstol, a la que éste quiere abatir en estos capítulos 10 al 13. En este sentido, 10, 2, 7, 11 y siguientes, 11, 12, 18, 12, 11, 13, 2, pueden entenderse como indicaciones de que estos capítulos se dirigen solo contra una parte de la comunidad. En todo caso, nadie duda que los capítulos 10, 13 sean una carta auténtica de Pablo. Miren, esto es para ponernos en el contexto del texto. Sí. Recuerden que lo que estamos haciendo es un estudio y es necesario para ver qué nos dijo Dios, es entender por qué dijo el autor sagrado en su tiempo. ¿Qué quiere el autor sagrado que yo crea? ¿Qué va a cambiar en mi vida y hacia dónde me va a llevar esto? En los equipos básicos no a todos les caemos bien. No. Bueno, los que hemos trabajado en equipos básicos o en la pastoral. Siempre hay alguien que por ahí te quiere meter zancadilla y más cuando destacas. Cuando Dios te da un don y lo pones al servicio de los otros y pues te empiezan a atacar porque se sienten amenazados. Y aquí Pablo empieza a hablar de él mismo, de cómo se encontró con Dios, cómo Dios lo encontró. Siempre acuérdense que predicar es hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y invitar al otro a que también él descubra las maravillas que Dios hace todos los días en su vida. Para mí eso es predicar y eso es adoctrinar y eso es evangelizar. Vamos a empezar con Margarita. Margarita, ¿nos ayudas, por favor? Y igual te vas de corrido con la explicación, Margarita. Sí. Yo mismo, Pablo, os hago un ruego por la humildad y condescendencia de Cristo. Yo, tímido en presencia vuestra, pero atrevido contra vosotros cuando estoy ausente. Al poner por delante y destacar el nombre de Pablo, se indica que comienza una nueva sección. En las líneas que siguen, Pablo va a volcar toda su persona. Las palabras del apóstol tienen un peso especial debido al hecho de que pone ante los ojos el ejemplo de Cristo. El nombre de la humildad y condescendencia de Cristo. El mismo Cristo ha dicho de su mansedumbre: cargad con mi yugo y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Es posible que Pablo haya querido recordar esta sentencia de Jesús, pero lo más probable es que quiera exhortar a reflexionar sobre la vida humilde de Jesús en la tierra, que iba haciendo bien por todas partes y curando enfermos, que soportó en su pasión sin ofrecer resistencia, afrentas y atropellos, y que dio, en fin, su vida por los demás. Cristo es el servidor humilde de todos, según sus propias palabras. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. De este mismo modo considera la Iglesia la vida y la pasión de Jesús. Al padecer no se defendió ni amenazó,
sino que entregó su vida al justo juicio de Dios. Pablo recuerda la humildad y mansedumbre de Cristo porque se le echa en cara que cuando está presente es tímido y humilde, pero cuando está ausente se muestra enérgico. Carece pues de aquellas cualidades y virtudes que exige la vida ejemplar de Cristo. Pablo afirma que sabe muy bien cuál es el ejemplo que le obliga, pero al mismo tiempo se permite insinuar a los corintios que se preocupen también ellos por conseguir estas virtudes. Podía muy bien recordarles que con su desobediencia y sus querellas perturbaron e incluso amenazaron destruir las relaciones con el apóstol. También los corintios deben seguir la humildad y mansedumbre de Cristo. Perdón, Margarita, ahí está. Sí. Esta afirmación encierra un testimonio importante sobre la personalidad del apóstol Pablo. Se le reprocha que en su trato personal es un hombre amable, tal vez incluso tímido y sin ánimo. Pero cuando está lejos es atrevido y prepotente, del mismo modo que sus cartas, escritas cuando está ausente, en las que utiliza palabras enérgicas. Pablo menciona repetidas veces esta acusación, lo que indica que no dejó de hacerle mella. ¿Se trataba de una acusación completamente infundida o se refiere a algo concreto? El mismo Pablo dice de su primera visita a Corinto: me presenté ante vosotros débil y con mucho temor y temblor. Por algunas insinuaciones de la segunda carta a los Corintios, se deduce que Pablo les había hecho una visita antes de escribir esta carta y que en el transcurso de la misma no pudo imponerse a sus enemigos. Dice también que no quiere volver a experimentar tribulaciones en Corinto. De su actividad en Tesalónica escribe: aunque en nuestra condición de apóstoles de Cristo podremos habernos impuesto como tales, por el contrario, adoptamos entre vosotros una actitud suave, como una madre que cría a sus hijos. Por tanto, daba tal vez Pablo ocasión a que de hecho se le acusara de que personalmente era débil y opacado. Los enemigos de Corinto no advierten que la causa de su mesurada conducta es la preocupación y el amor. Interpretan todo con rencor y hostilidad. Sus murmuraciones han sido creídas por algunos. Gracias, Margarita. Miren, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, San Pablo dice esto: imítame a mí como yo imito a Cristo. Pero a veces las personas que critican a los seguidores del Señor no entienden que son seres humanos, igual que cualquier ser humano, que también tenemos nuestras fallas y también tenemos nuestros enojos, nuestros arranques de cólera, porque somos seres humanos. El ser servidor de Cristo no te exenta de tu humanidad, y a veces la humanidad pesa más que la virtud que va Cristo formando en nuestras vidas. Sí. Y a veces las personas así que quieren ver a Dios en ti, pero no piensan eso, que tú también eres igual que ellos. No más que nosotros andamos buscando al Señor. Es la única diferencia entre ellos y nosotros. Y cuando te quieren atacar por esa parte, hasta te dicen, no que muy santo, no que mucho amor, no que dónde está la caridad, dónde está el perdón. Sí. Pero yo creo que todos nosotros seguidores de Cristo, hay momentos que nos gana el apellido. Y estos enemigos de Cristo, acuérdense, son enemigos de Pablo. Y estarán buscando la manera de fregarlos, como el demonio, que anda de acusador. Satanás quiere decir el acusador. Y pues es lo que hacen esos enemigos. Y Pablo sigue el ejemplo de Cristo, de quedarse callado. Pero aquí ya dice, pues ya basta.
Hay un momento que hay que poner remedio a todas las situaciones. Acuérdense, nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo. Ay de ustedes, hipócritas fariseos. ¿Por qué creen que nuestro Señor dice ahí todas las que les tenía guardadas a los dirigentes de Israel? Porque a veces la verdad es la humildad. Y a veces si no nos dicen nuestras verdades, no crecemos. Les comento algo. Ayer fui mandado con uno de mis alumnos. Y él me decía, oye, profe, dice, creo que que te enfermaste de tu problema porque no has confiado mucho en Dios. Y me caló, o sea, dije, caray, me caló, pero no me caló para mal, me caló para bien. Y él me fue explicando y me fue poniendo el contexto de mi vida. Y dije, tienes razón, Manuel. A veces yo quiero resolver las cosas a mi manera, rápido, que se solucione todo rápido. Le digo, pero ¿sabes por qué? Porque sí aprendí de mi padre. Mi padre en su casa, cuando no servía un foco, inmediatamente iba, compraba el foco y lo ponía, un ejemplo. Sí. Y mi papá siempre en casa nos enseñó a hacer así. Y Manuel me decía, sí, pero por eso te has enfermado, porque confías en Dios, pero no confías en Dios. Dije, wow, mira. Pero acepté su comentario para aprender a confiar más en Dios. Y ahorita en la mañana que fui a mi terapia, lo primero que le dije al Señor fue eso: ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a ver, a ver que toda esta vorágine en la que estoy viviendo se va apaciguando y se va resolviendo. Y ya me puse a ver, dije, mira, pues a pesar de que de que no tengo computadora, tengo computadora. A pesar de que no tenía televisor en casa, ya tengo televisor, gracias a Dios. Entonces dije, bueno, me tengo que relajar y empezar a confiar en Dios. Les comento esto porque en verdad a veces es bueno que las personas que no nos quieren nos digan nuestras verdades. Pero lo malo que las personas que no nos quieren no nos lo dicen con caridad, como se lo dijeron a Pablo. No se lo dijeron con caridad, se lo dijeron para fregarnos. Y en cambio Manuel, que me estima mucho, yo también lo quiero mucho a este muchacho, porque yo veo a mi Zeus en él. Y es poquito más grande que Zeus. Y ayer que me comentó esto, dije, mira cómo Dios me está enseñando a través de este muchacho, porque a Dios nadie le gana en generosidad. Entonces, acuérdense, nosotros también tomar las cosas de quien viene. Pablo por eso ahora sí que saca las armas. Ahorita en adelante vamos a ver cómo Pablo empieza a hablar de los superapóstoles. Sí. Rebeca, ¿nos ayuda, por favor? Se va el 2 y el 3 y las explicaciones, por favor. Sí, cómo no. Os suplico, pues, que una vez que yo esté entre vosotros, no tenga que emplear aquella osadía con que opino que debo proceder contra algunos que piensen que nosotros caminamos según la carne. Pablo se abstiene de explicar y defender su conducta pasada, pero asegura que se mostrará decidido contra aquellos que lo acusan de caminar sobre la carne. La carne no se toma aquí en su sentido peyorativo de pecado, sino en el sentido de un comportamiento que tiene condicionado por ventajas personales y miras terrenal. Pablo no se ha guiado por estos motivos. Tales serían el respeto humano, la timidez, la ambición de gloria, la codicia, la altivez, el orgullo. Todas estas cosas se van a discutir en la línea siguiente. Véase también 1:17, las armas y la lucha de Pablo. Porque aunque vivimos en la carne, no según la carne combatimos.
Ante la acusación de sus enemigos, concede Pablo que vive en la carne, pero niega vivir según la carne. Desde luego, Pablo está en la carne, en el sentido de que todavía tiene una vida terrena y corporal, pero niega que se comporte y combata según los modos de la carne, es decir, buscando apetencias personales que antes ha descrito el servicio de misionero como el que de un soldado de Cristo. Ahora se desarrolla esta imagen con mayor detalle. Acuérdense, el cristiano debemos de pensar qué haría Jesús cuando atacaron a Jesús. ¿Qué hacía cuando estaba en la cruz? Bájate y creeremos en ti. Y Jesús se quedó callado. Pablo. Precisamente Pablo a eso se refiere según la carne, pero también nos dice que pues somos de carnita. Y si ustedes y yo vamos caminando en la calle y alguien nos da un tiznadazo o un aventón, pues vamos a reaccionar porque somos seres humanos. Pero siempre tenemos que tratar de tener esa capacidad de qué haría el Señor. No se fijó. Y es lo que hace Pablo aquí en su defensa. Pero con las personas que son duras con nosotros, creo que tenemos que ser duras. Porque aunque dice nuestro Señor, trata a los otros como quieres que ellos te traten. Pero también en el Antiguo Testamento dice, trata a los demás como ellos te traten a ti. Sí. En el libro de Tobías, ahí viene eso. Y Jesús le da el cambio. Trata a los otros como quieres que ellos te traten a ti. Eso es ya no vivir según la carne. Acá en Tobías es vivir según la carne. Ojo por ojo, diente por diente. Aquí ya no es, aquí es al que te pegue en la mejilla, preséntale también la otra. Pero ¿cómo ponerle la otra? Pues dándoles con la verdad, que es lo que hace Pablo aquí en su defensa, que vamos a empezar su defensa. Adelante tú, Marta Alicia, te avientas el 4 y el 5, ¿no? Por favor. Pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino divinamente poderosas para derribar fortalezas. Derribamos sofismas. Los apóstoles son comparables a los jefes de un ejército magníficamente equipado, cuya meta es conquistar todo el mundo para Cristo. Pablo describe las armas de esta guerra. No son armas carnales, lo que significaría que en último término serían ineficaces, sino que son armas llenas de poder. Ay, espérame. Gracias. Ay, es que se me borró. Espérame. Ay. Es que... Ya, maestro. Gracias. No sé dónde me quedé. Pablo utiliza palabras. Te lo voy a subrayar. ¿Ya lo viste? Sí, gracias, perdón. Pablo utiliza palabras e imágenes del Antiguo Testamento. En la descripción de las guerras de Israel se dice con frecuencia que sus armas no son humanas y débiles como las de sus enemigos, sino llenas de fuerza divina. En esta cruzada del Evangelio habrá que conquistar y abatir poderosas fortalezas, es decir, los castillos de la ciencia aparente y de los sofismas de los hombres. Pablo piensa acaso en sentencias tales como: el sabio escala la ciudad de los fuertes y derriba la fortaleza en que confiaban. Y cualquier altivez que se alza contra el conocimiento de Dios y apresamos cualquier pensamiento para someterlo a Cristo. En esta guerra espiritual hay que derribar altos castillos. Son los castillos de la altivez y del orgullo que se rebelan contra la verdadera sabiduría de Dios, la cual avanza sin pausa a la conquista de la tierra. Una vez conquistada la fortaleza,
Se toma prisionera la guarnición, es decir, el pensamiento que ofrece una inútil resistencia contra el conocimiento de Dios, contra Cristo y contra el Evangelio. Es hecho prisionero y sometido a la obediencia a Cristo. El pensamiento y la razón no deben, pues, ser aniquilados, sino cultivados. Pero desde ahora en aquella obediencia que Pablo llama la obediencia a la fe, por eso en esta guerra queda excluido todo empleo de la fuerza. A nadie se le debe obligar a creer mediante presión externa. El incrédulo es ganado a la fe por la palabra y el esfuerzo del apóstol, y en el fondo por la llamada y el amor de elección de Dios. Prisionero de la fe, el pensamiento tiende a la sabiduría de los perfectos. Gracias, Marta. Un ejemplo de esto, de las armas con las que debemos de luchar, es como el pueblo de Israel, una vez que están peleando contra un gran ejército. Y mientras Moisés levantaba las manos, el pueblo dice que iba ganando. Pero Moisés se cansaba y empezaba a bajar las manos y empezaban a perder. Y en lugar de los que estaban dirigiendo la pelea, fueran a decirles, ahí les va una otra espada, ahí les van más piedras, corren y le ayudan a Moisés a que tengan las manos levantadas hacia Dios para que Dios los ayude. O sea, que confiemos en Dios plenamente. Y en la medida que cada ser humano vamos confiando en el Señor plenamente, porque lo vamos conociendo, lo vamos amando, entonces vamos a poder derribar la altivez y la soberbia. ¿De quién? De nosotros primero. Acuérdense, la lucha es contra nosotros mismos. Y para eso Pablo en la carta a los Efesios nos dice la espada del Evangelio, las sandalias de la fe. Efesios 6 del 10 al 20. Pues sigamos peleando esta guerra contra el enemigo, pero con las armas de Jesús, que son el amor, el perdón, la paz, la solidaridad, etc. Rebeca, ¿nos ayuda, por favor? El 6 y el 7. Rebeca, por Sí, favor. cómo no. Y estamos dispuestos a castigar cualquier rebeldía cuando se haya logrado nuestra sumisión. Tampoco los castigos a la rebeldía se imponen en los medios del poder terreno. ¿Cómo podría Pablo disponer de ellos? Todo castigo se realiza en virtud de un poder espiritual, con el que el apóstol confunde la incredulidad, la cubre de vergüenza y la expulsa del mundo. Pablo quiere vencer toda incredulidad de la tierra eterna, pero antes es preciso que la iglesia de Corinto se una y se haga perfecta en la obediencia de la fe. Solo entonces podrá dedicarse el apóstol a nuevas misiones. Estas frases están escritas como el olvidando que la iglesia no era todavía ante el mundo y el mundo más que una pequeña secta religiosa más. Entre los muchos movimientos religiosos y espirituales de aquella época, Pablo sabe bien que los apóstoles son totalmente desconocidos ante los hombres. 6:9. Pero que profunda conciencia del apóstol y que fe de la iglesia se expresa en esta visión de la misión en el mundo. El campo del evangelio es el nuevo entero, el mundo entero, y este mundo entero debe unirse algún día en la fe. La autoridad de Pablo. Mirad lo que tenéis ante la vista, si alguno se cree ser de Cristo. Piense también para sí que como Él es el de Cristo, también lo somos nosotros. Pablo apela a las simples apariencias externas y a la sana razón humana, cuando exhorta a los corintios a que presten atención a lo que tienen ante la vista. ¿Acaso Pablo alude aquí una vez más a alguna frase hecha? Algunos pretendían ser de Cristo y negaban que el apóstol lo fuera. ¿En qué sentido era esto posible? En Corintio había 4 partidos que se apellidaban de Pablo, de Apolo, de Cefas y de Cristo, y que afirmaban pertenecer especialmente a uno de estos 4 personajes. Primera de Corintios 1:12.
A lo que parece, en la pretensión de ser de Cristo se trata, en este lugar, de los mismos partidos y las mismas discusiones que el pasaje de la primera carta. Tal vez estos enemigos sean aquellos mismos que se desean pertenecer solo a Cristo, que pretendían incluso apoyarse en revelaciones especiales de Cristo y que por lo mismo rehusaban la obediencia a Pablo y hasta caso a la iglesia. Frente a la iglesia hacen gala de una supuesta relación especial con Cristo. Pablo demuestra la imposibilidad de semejantes pretensiones. En todo caso, también él pertenece a Cristo. Así pues, toda discriminatoria pretensión interna de comunión con Cristo que excluya a los demás es radicalmente imposible. ¿Han tenido siempre los cristianos conciencia de este hecho a lo largo de sus diferencias y disensiones? Gracias. Acuérdense, en la iglesia siempre ha habido, en el crecer de la iglesia siempre ha habido gente que no piensa igual que los otros. Pero cuando todos somos de Cristo, no hay división, hay diálogo. Por ejemplo, que a Rebeca le gusta que se haga de esta manera las gorditas y a Marta le gusta que se hagan de esta forma las gorditas que van a vender. Pues sabes que Margarita y Marta, Rebeca y Marta se ponen de acuerdo y hacen las gorditas aportando cada una su idea para que salgan más buenas. Y si no somos de Cristo, Marta va a querer imponer su razonamiento y Rebeca va a querer imponer su razonamiento. Y en la iglesia no. En la iglesia es todos para uno y uno para todos. Por eso la pregunta que el Padre aquí nos hace es muy dura. Creo que no hemos tenido esa conciencia a lo largo de nuestras diferencias, que se busca el bien común, no el bien personal. Pidámosle a Dios que en nuestras familias, en nuestros matrimonios, siempre buscamos el bien común. Y en esa medida vamos a ser de Cristo, porque Cristo se la pasó haciendo el bien a todo el mundo. En el versículo 8 dice, y aunque me haya jactado algo más de lo debido, de la autoridad que el Señor nos dio para edificación vuestra y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. A veces es necesario presentar nuestras credenciales. Un ejemplo de esto, con un cura que yo una vez tuve un problema por una clase que yo di. Y él me decía, ¿pero de dónde sacaste esto? A ver, padre, en tal lado dice esto y yo lo interpreté como lo interpreta San Agustín. Le digo, y aparte yo hice 5 posgrados de esa cita bíblica. Y ya él empezó a analizar y ya caímos en la cuenta que lo que yo había dicho no estuvo mal. A él se le había hecho mal. Porque yo había dicho, se ha olvidado la caridad de nuestra iglesia. La verdadera caridad. Y ya. Asunto arreglado. Y si el padre me hubiera dicho, no lo vuelvas a decir, no lo vuelvo a decir. Pero en lugar de pelearnos, en lugar de yo mantener mi postura, yo le dije, quizá me equivoqué, padre, discúlpeme. Sí. Y él ya fue, lo analizó, le mandé el PowerPoint que yo había hecho en un retiro espiritual donde había más de 200 personas, donde dije eso. Y ya todos contentos y todos felices. Pero no se trata de dividir, se trata de edificar y de crecer. Margarita, ¿nos ayudas, por favor? Pero no pretendo amedrentaros mediante las cartas, porque alguien dice, las cartas son duras y fuertes, pero su presencia corporal es poca cosa y su palabra despreciable. Pablo ha rechazado las acusaciones contra su persona y su ministerio.
Ahora pasa a las acusaciones contra sus cartas. Ya antes ha aludido a ello y ahora responde con mayor detalle. No hay que tenerle miedo, se podría murmurar de él, porque asusta con palabras escritas que no resisten un careo posterior. Sus enemigos dicen que sus cartas son duras y fuertes. Podían afirmar semejante cosa refiriéndose a la profunda conciencia que Pablo tiene de sí y de su ministerio, y que se refleja en sus cartas, en las que exhorta, castiga y exige obediencia. Pero también podían referirse a lo pesado de sus exigencias. Con todo, dicen estos tales, la apariencia personal de Pablo, lo mismo que sus palabras, son insignificantes. ¿Acaso al compararle con otros misioneros echan de menos en él la forma artística y la elocución vigorosa con que contaba? Por poner un ejemplo, Apolo, hombre elocuente y versado en las escrituras. Apolo trabajó en Corinto con Pablo, y hubo algunos que se aficionaron a Apolo y se separaron del apóstol. El mismo Pablo dice de su predicación: mi palabra y mi predicación no consistían en hábiles discursos de sabiduría, sino en demostración de espíritu y de poder. Llega incluso a calificarse a sí mismo de poco perito en la palabra. A lo que parece, algunos, acaso no pocos, y en todo caso los enemigos del apóstol, se mostraron muy sensibles a estas limitaciones de Pablo, por lo que no percibieron ni comprobaron su espíritu y su poder. Esta característica es muy propia de una comunidad de cultura griega, como era la de Corinto. Los griegos apreciaban sobre todas las cosas una forma de hablar artística e ingeniosa. Gracias, Margarita. Sí. Un pequeño ejemplo de esto, como por ejemplo cuando en una comunidad se va un sacerdote que la comunidad lo quiere mucho, que tenía 20 años ahí, y llega otro padrecito y habla muy diferente, o su forma de predicar es muy diferente. Una pregunta, ¿es la misma misa que da el señor cura que estaba antes y la que da el nuevo señor cura? Pues es la misma misa, porque los dos son enviados por el obispo. Pero a veces los seres humanos, en lugar de quedarnos con el mensaje, nos queremos quedar con el mensajero. Y eso fue lo que pasó en Corinto. Y nosotros tenemos que escuchar el mensaje, no al mensajero. Siempre, 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 siempre. Porque los seres humanos somos muy dados a eso, a quedarnos con el mensajero. Y el mensajero no nos salva, el mensaje sí nos salva. A mí por eso yo nunca me gusta tener comunidades grandes. Mis clases me han invitado y he ido a Casa Cornelio, a muchos lados, pero siempre me gusta así lo más íntimo, más poquitas personas. Y no me gusta ir creando comunidades y comunidades grandes, porque luego uno le quita el puesto a Dios. Y es de lo que nos habla San Pablo. Y nosotros no lo salvamos. Y Pablo es lo que dice, Pablo se crucificó por ustedes, o Apolo o Pedro dieron la vida por ustedes. Claro que no. Que dio la vida fue Cristo. Y es al que debemos de predicar. Tenga ese tal en cuenta esto, que tal que como somos de palabra por medio de cartas, estando ausentes, tales seremos también de obra cuando estemos presentes. Dice Pablo, pues puedo ser duros con ustedes, también de frente, pero como me dan tanta ternura, pues, y como los veo como mis hijos, pues por eso, solamente que esté muy enojado, les digo lo que no. ¿Quién sigue? Rebeca, por favor. Y cómo no. No nos atrevemos ciertamente a equipararnos
o a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Sin embargo, cuando a sí mismos toman entre sí como medida y se comparan consigo mismos, no obran sabiamente. Pablo habla con su evidente ironía. No se atreve a compararse con sus enemigos. Son indudablemente grandes personajes, pues se recomiendan a sí mismos y son lo suficientemente mentecatos como para tomarse a sí mismos como norma. En su soberbia no ven ya la realidad auténtica, comedimiento del apóstol. ¿Le sigo el 13? Sí, sí, por favor. Nosotros, por el contrario, no nos gloriamos hasta traspasar la medida, sino que procederemos según la medida exacta que nos asignó Dios como medida, a saber, llegar incluso hasta vosotros. Frente a la necedad de sus enemigos, Pablo tiene la conciencia de gloriarse de acuerdo con el encargo y la gracia que Dios le ha medido. Pablo llegó a Corinto y fundó allí la iglesia. En realidad, ningún hombre es capaz de hacer esto, porque la iglesia es siempre fundación y obra de Dios. Así pues, la existencia misma de la comunidad de Corinto demuestra que Dios ha obrado a través de Pablo. Su pretensión de ser el verdadero apóstol y de la Corintios es confirmada por Dios mismo. El apóstol era, pues, la medida asignada a los corintios y ellos la del apóstol. En esa medida tienen Pablo derecho a gloriarse de la iglesia de Corinto. Gracias, Rebeca. Pues acuérdense, dime de qué presumes y te diré qué te hace falta. Es lo que nos está diciendo Pablo aquí en el versículo 12 y en el versículo 13 es que todo lo que hacemos lo hacemos por gracia de Dios y para mayor gloria de Dios, como es el Magic Ignacián. Tú, Marta, ¿nos ayudas con el 14 y el 15, por favor? Maestro. Pues no traspasamos la medida como si no hubiéramos llegado hasta vosotros, porque incluso fuimos los primeros en llegar hasta vosotros en el Evangelio de Cristo. Puesto que Pablo llegó a Corinto como misionero, en manera alguna ha traspasado los límites que Dios le ha marcado. Él ha sido el primer mensajero del Evangelio en Corinto y precede, por tanto, a todos. Los demás llegaron más tarde y son calificados por lo mismo como intrusos. En nuestra jactancia no traspasamos la medida a costa de trabajos ajenos. Por el contrario, tenemos esperanza de que creceremos hasta el desbordamiento de nuestra medida. Pablo no se jacta de trabajos hechos por otros y en campo ajeno. Al contrario, puede perfectamente acusar a sus adversarios de haberse introducido en su propio campo de trabajo. Se jactan de un trabajo ajeno cuando quieren hacerse pasar por apóstoles de Corinto. Se vanaglorian con una gloria falsa. El apóstol ha hablado de las regiones misionales que le han ocupado hasta el momento presente. Ahora hace algunas alusiones a sus nuevos planes de trabajos y nuevos viajes misioneros. Ante todo, la iglesia de Corinto sigue necesitando sus servicios. Lo primero, pues, es fundamentarla sólidamente en la fe, de acuerdo con la misión que se le ha confiado y la medida marcada por Dios quiere Pablo alcanzar aquí, marcada para Dios. Quiere Pablo alcanzar aquí, en el cumplimiento de esta obra, las más altas cumbres. Las más altas cumbres es que todos seamos como Cristo. De todos iguales. Y desgraciadamente, a veces, como les digo, nosotros, en lugar de quedarnos con el mensaje de lo que nos trae, nos quedamos con el mensajero. A mí a veces algunas personas dicen, ay, pero es que el padrecito fulano dice así. O que el predicador fulanito dice así. Pues cada quien tiene la manera de dar el mensaje. Sí. Pero lo importante es que nos quedemos con el mensaje y no comparemos a los mensajeros. Y es lo que hicieron en la comunidad de Corinto con Pablo. Pablo así sencillo, tranquilo, hasta en una de sus cartas nos dice que era narizón, que era chaparrito, que era calvo.
Pequeño. pequeñito, pero pues lo que traía él era la fuerza del evangelio. Y yo les invito a que nos quedemos siempre con el mensaje, que el mensaje siempre nos libera, no nos esclaviza ni nos ata a nadie. En el versículo 16 dice, hasta llevar el evangelio a regiones que están más allá de ustedes, sin entrar en campo ajeno ni gloriarnos de lo ya preparado por otros. Pablo si llegaba a un pueblo y veía que ahí ya había comunidad, llegaba, los saludaba, mucho gusto, ahí nos vemos, dejen seguir mi misión, para no revolver a la gente, a las personas que van empezando. Porque hay personas que luego quieren evangelizar donde ya está evangelizado, no. Es por ejemplo, sería como que yo quiero ir con los hermanos separados a llevarles a María. ¿Para qué les llevo a María si ellos no la quieren? Mejor mira, pues allá ya están evangelizados a su manera, pues esperemos en Dios que tarde que temprano la palabra de Dios los lleve a la verdad. Y la verdad siempre nos lleva de Jesús a María y de María a Jesús. Tú, Margarita, ¿nos ayudas con el 17 y el 18, por favor? Sí. El que se gloríe en el Señor. Pablo echa mano de una sentencia del profeta Jeremías, dándole un sentido que confirma lo que él mismo ha expuesto con sus reflexiones y palabras personales. Cuando el profeta dice, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Esto significa, referido a lo que se acaba de exponer, que todo sucede de acuerdo con la medida y el orden establecido por Dios, el Señor. Este mismo Dios ha llamado a los misioneros y ha asignado un espacio a cada uno de ellos. Pablo tiene la conciencia tranquila, pues se ha tenido a esta norma. Pues no es aceptado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien el Señor recomienda. Los enemigos de Pablo no respetaron el orden establecido por Dios. No está ya probado el que se recomienda y se glorifica a sí mismo. La alabanza vale solo cuando es otro el que la pronuncia. Es un principio que todo el mundo conoce. Pero Pablo no se contenta con esto. Ni siquiera la alabanza de un tercero tiene validez absoluta, ya que ninguna alabanza humana es de tanto valor. Solo es juzgado y acreditado como válido aquel a quien Dios, el Señor, ha aprobado y recomendado. ¿Cuándo o cómo ocurre esto? Por medio del ministerio al que el Señor llama a su servidor, por medio de los dioses que le concede, por medio de las bendiciones con que confirma sus trabajos. A este principio fundamental se ha sometido el mismo Cristo. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Es otro el que da testimonio de mí. Frente a todas las acusaciones, hostilidades y enemistades, afirma Pablo su conciencia de haber sido llamado al ministerio por el Señor y haber sido aprobado y recomendado por este mismo Señor. Con esto se cierra el primer asalto de la disputa. Gracias, Margarita. Ahora, resumiendo esto que vimos de este capítulo de la carta de San Pablo la segunda carta de San Pablo a los Corintios, ¿qué quiere el autor sagrado que yo crea? Que no presuma, sino que dé testimonio de que de verdad soy de Cristo y que no andemos en divisiones en la iglesia y que dejemos que nuestro trabajo que hacemos sea reconocido para gloria de Dios y luego tarde que temprano las personitas los van a recomendar. Les cuento algo desde mi vida. Acuérdense que a mí me gusta ir poniendo así cositas de mi vida
no para que vean que ustedes que soy bueno, sino para que vean que Dios es muy bueno. Voy a una parroquia y ahí hay un padre que viene del seminario. Y el otro día el padre y yo platicamos y me dijo, así que tú eres el famoso Memo. Y yo volteé y me le quedé viendo y me dijo, el señor cura me habla mucho de ti. Y le digo, es que le caigo a todo dar. Pero hasta ahí quedó. Pero a mí como persona, me dio mucha satisfacción esto, pero dije, gracias, Señor, pero esto es para gloria tuya. Y eso que me dijo el padre Toño es para que yo me esfuerce más en mis clases, para que me esfuerce más en tratar de vivir el evangelio. Es un gran compromiso que alguien hable bien de ti. Sí. Pues entonces así, a llegar a la plenitud de poderle decir a la gente, imítame a mí como yo imito a Cristo Jesús. Entonces, para mí eso es lo que me dice la carta, este capítulo 10 de la carta de San Pablo a los Corintios, de la segunda. Que no trate de hacer divisiones, que trate de hacer unidad, que le invite a la gente a que no se queden con el mensajero, sino con el mensaje que les llevo, y a tratar de ser lo más sencillo y lo más cordial con todos. Ya cada uno de ustedes saca su conclusión. Siempre yo les pongo un ejemplito para que cada una de ustedes medite desde su vida. Con ejemplitos, acuérdense, ¿qué quiso decir el autor sagrado? ¿Qué quiere que yo crea? Pues que no haga divisiones. ¿Qué va a cambiar en mi vida? Pues si alguna vez he hecho alguna división en la iglesia o en mi familia, pues tratar de, en lugar de ser división, ser pegamento. ¿Y hacia dónde me va a llevar esto? Esto me va a llevar a vivir la vida de Cristo en mi vida. Muchas gracias, nos vemos al rato, primeramente Dios. Perdón, me extendí unos minutos más. Gracias. Gracias, Gracias. Margarita, gracias, don Beto, gracias, Rebeca. Nos vemos al rato, primero Dios. Hasta luego, maestro. Dios de momento. Gracias. No sirvió de nada. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Se volvió a ir al